En esta clase aprenderemos a utilizar las opciones de inyección de Havik. Vamos a explicar cada una de ellas y para qué sirve. Primero, tenemos que identificar el target, que ya lo hicimos en la clase 1. En este caso, tengo aquí el target. Pero tengo que poner el URL completo incluyendo los parámetros. Pero ¿qué pasa si el método de envío de petición de datos es por método POST? Para identificar si es método POST o GET, podemos notar que en el URL no se muestra nada, por lo tanto es POST. En el método GET se muestran los datos en el URL. También lo que podemos hacer es inspeccionar el elemento de HTML y verificar en el body, en la parte donde dice form, en el formulario, podemos identificar lo que es el método de inyección. Aquí tenemos el formulario y dice method post. Podemos cambiar el método de post a get para ver cómo se envían los datos. Yo por ejemplo pongo Tom, envío, y miren, en el get sí se envían los datos, pero en el post no se envían aquí, se envían en las cabeceras. Entonces, si yo abro Havik, en este caso como la inyección es post, aquí tengo que cambiar el método a post. Aquí se me pone la opción de post data. Recuerden, cuando se habla de post se envían los datos por las cabeceras. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a copiar el URL normal, en este caso sin el resto del texto, ya que este se agregó una vez yo cambié el método de inyección a get. Entonces pongo aquí el dato y lo que se envía en las cabeceras es esto de aquí. Por lo tanto voy a copiar y lo voy a pegar acá en Havik. Entonces este es el método post. Vamos a verlo un poquito mejor. Vamos a usar Burp Suite y voy a iniciar el interceptor para ver cómo se envían los datos. Tom se envía. Aquí la conexión está interceptada. Pero si analizamos los datos aquí, las cabeceras HTTP me dicen que se están viendo unos datos, el cual es el parámetro username con el valor Tom y el parámetro submit con el valor submit. Entre ellas pues las cookies y otras cabeceras que se utilizan comúnmente. Ahora, yo ya sé esto, ya lo tengo en Havik y yo puedo hacer la inyección. En este caso hubo un error. ¿Por qué? Porque yo le tengo que especificar en dónde inyectar. En este caso voy a reemplazar Tom por la frase inject here. I mayúscula, el resto es minúscula, guión bajo, H mayúscula y el resto es minúscula y cierro signo de porcentaje. Una vez especificado dónde va a inyectar, va a comenzar a inyectar y ya me tiene la base de datos. Ahora, algo interesante está aquí. Keyword found. Keyword, este dato que tenemos aquí, nos sirve para identificar cuando una página está respondiendo afirmativamente y otra cuando está respondiendo negativamente. Esto sirve mucho para poder identificar cuáles páginas están dando datos y cuáles páginas están generando un error. No sé si me comprenden, pero lo voy a explicar un poco más claro. No sé si recuerdan el caso de Blind SQL Injection. Yo lo que voy a hacer en ese momento es entrar a localhost. Voy a apagar el intercept. Y voy a entrar de WA master para explicarles algo. En la parte de Blind SQL Injection, la página se comporta de una manera. Si yo pongo, por ejemplo, 1, me dice que el usuario sí existe en la base de datos. Si yo le pongo -1, el usuario no existe en la base de datos. La keyword tiene que ser una palabra cuando sea verdadero, cuando sí se cumple la condición, para identificar el cambio, o sea, para poder determinar cuál es la página de positivo y cuál es la página de negativo, ya que el software se encarga de preguntar cosas a la base de datos con queries. Entonces, dependiendo cuál es verdadero y cuál es falsa, hay que poder identificarlo y es por eso que se selecciona un keyword. Aquí el keyword es name, como podemos verlo acá en Havik, es name. ¿Qué pasa si yo me equivoco en la petición? Miren, si yo pongo una petición correcta, pues el dato name está aquí. Pero ¿qué tal si yo inicio la intercepción, envío una petición y manipulo el dato Tom antes de que se envíe y pongo por ejemplo Cisco o HCS y envío la petición?
dice error user don't exist. Aquí hay una palabra name, pero no tiene los dos puntos. Por lo tanto, esta es la de error. Y el keyword cuando es positivo, o sea, cuando es válido, en este caso voy a apagar el interceptor. Envío y pues aquí tenemos la clave name. Entonces de esta manera se identifica con el keyword para determinar cuál es positivo y cuál es falso. Entonces la sintaxis pues es la inyección que voy a utilizar, el método de inyección. Puede ser error based SQL injection, blind based SQL injection, time based blind SQL injection, heavy queries SQL injection de tipo blind basado en tiempo también. Y bueno, aquí ya tenemos la explicación de keyword, la sintaxis. Aquí podemos seleccionar el tipo de base de datos o permitirlo que lo autodetecte. Aquí pues yo puedo activar el keyword y puedo poner name si yo es que la identifico manualmente. Por lo regular pues no hay problemas con detectarlo automáticamente, pero en caso de que no lo hiciera, lo pueden hacer manualmente también. Ok, el método post. Y aquí en el tipo de inyección está entero y string. En este caso pueden notar que es string, porque en los datos que se envían cadenas. Si yo vuelvo acá al menú de bricks y me voy a otro de los contenidos, por ejemplo al 2, aquí también es cadena. Aquí es 0, podría ser entero, podría ser cadena. Por ejemplo, si yo pongo -1, me va a dar un resultado. Entonces probablemente sí sea cadena. Pero recuerden, se pueden utilizar números como cadena sin problemas. Por lo tanto, aquí puede ser entero o cadena. Vamos a ver qué es lo que nos dice Havik. Vamos a copiar. Vamos a desactivar el post. Vamos a poner get. Pegamos el texto. Y pueden notar que efectivamente la inyección es entera. Entonces aquí ya sabemos cómo utilizar las opciones de inyección.